Para mí los 31 de diciembre son tan iguales, ya como un día normal que para mí no hay festejo los 31. De hecho, no me gusta ni que me feliciten el 31 de diciembre porque para mí ese día está marcado. Mi mamá era una persona tan alegre que ella con otras amigas de su edad representaban la alegría a través de los dramas, por ejemplo. Si en el barrio se hacía las fiestas patronales, ellos para desfilar en los colegios, para participar de los actos cívicos, como mostrándole a los niños la importancia y la inclusión de las mamás dentro de ese espacio educativo muy bonito, se vestían de reinas, se vestían de hombres, hacían sus dramas en una forma muy bonita, que generaba una alegría, una enseñanza de que muchos niños hoy perdieran la pena para poder hacer parte del tema de la cultura. Llegó un momento también muy que hoy lo recuerdo con mucho dolor, y es que uno no conoce los destinos. Mi mamá me dijo: hijo, cámbiate, que te quiero ver puesto el buzo negro que compraste. Anda a complacerme. Le dije: no, mi mamá, yo todavía no tengo ganas de cambiarme, yo voy a seguir tomando, no voy todavía para la caseta. Me dijo: ay, hijo, complaceme. Y yo no le presté atención. Un buzo muy bonito. Fue las últimas palabras de mi mamá. A eso de las 11:45 de la noche escuchamos, estando en parranda, la detonación. Algo sonó muy duro y no supimos qué es. Luego no pasaron mucho, 2-3 minutos, explotaron una bomba en la caseta. Cuando llegué a la caseta, ya me habían ayudado con mi madre, ya la tenían afuera tirada, y yo solamente preguntaba en ese momento: ¿quién fue? Díganme quién fue. Una de las escenas más desgarradoras o la incógnita más grande como hermano mayor de mis 3 hermanitos era: ¿y ahora yo qué hago? Estamos sin papá, no tenemos mamá, hemos quedado huérfanos, desamparados, y ahora yo qué voy a hacer con mis 3 hermanos. En ese momento, al pensar yo en mis hermanos y en mi abuela, de no poder tomar esas acciones, decidí en algún momento ser parte de la guardia. Decidí ser como generador de paz, y tocó colocar en una balanza el pensamiento y decir si decidía vivir corriendo o preso o muerto por tomar venganza, o decidía vivir en paz y decidía darle paz a lo mío, a mi gente. Desde que responsabilizamos a Juan Carlos en ese cargo, ha tenido una insistencia y ha tenido, diría yo, un interés por darle el realce que realmente se merece, ¿no?, nuestra guardia, nuestro semanero. Hoy pues podemos decir que ha logrado en los jóvenes que se sienta ese orgullo de lo que es ejercer ese papel de semanero. Ha sido uno de los apoyos, brazo derecho de nuestra organización. Además, ha sido el empuje más grande que hemos tenido durante los últimos años en seguridad del resguardo. Hoy ser guardia es el estilo de vida que muchos jóvenes deberíamos tener, y no como parte de una organización o parte de un grupo de personas, sino como defensores de vida, como defensores de paz, de armonía, defensores de territorio. Es lo que hoy debería llevarnos a nosotros a estar dentro de este conjunto de personas que hoy queremos ese equilibrio y esa armonía dentro de nuestro territorio. El agua, el sol, que nos acompañó muchas veces, las enfermedades, dejar a nuestra familia sola para defender este territorio y nuestra gente. ¡Guardia, guardia!
hija quedó sin papá desde los 3 años. Es lógico que ella no va a tener ningún recuerdo de él. Desde ese entonces yo asumí la responsabilidad de su mamá y su papá. Que yo no tengo como un recuerdo de él en mi memoria, solamente crecí viendo fotografías, pues la misma fotografía como que siempre he visto porque tampoco he tenido acceso a muchas fotos de él, unas que me ha compartido mi tío Jaime, otras que las alcancé a ver en periódico. Hice todo lo humanamente posible por darle todo ese calor que sé que le hace falta, porque muchas veces la veo mirando su retrato y la veo llorando. Y eso a mí me duele verla, que ella nunca contó desde que lo asesinaron a él, pues quedó sin ese cariño, sin ese afecto de padre, de ese padre que la abrazara y te dijera, te quiero, hija. Y yo sé que ella hoy en día le hacen mucha falta esos abrazos. Crecer sin la figura paterna de mi papá fue algo con lo que fui aprendiendo a vivir y pues también a manejar, porque no es fácil ver crecer a tus amigos en un núcleo familiar y pues tú te hagas las preguntas por qué tu papá no está, por qué se fue. Siempre cuando fui creciendo llevaba como esa incógnita, siempre tuve a mi mamá al lado, pero aún así me hacía falta la figura paterna. Admiro mucho el trabajo que hizo mi papá, me siento orgullosa de lo que fue y de todo lo que hizo. Me siento orgullosa de todo lo que ha hecho mi tío Jaime Arias y Luis Fernando Arias, que sé que está con Dios. Fue una persona noble, grande, un corazón inmenso y eso me llena de orgullo porque pienso que tengo que seguir su ejemplo. Son mi ejemplo a seguir y yo quiero seguir ese legado que ellos han venido marcando a lo largo de toda esta historia en el pueblo cancuamo. Y no solo en el pueblo cancuamo, sino en el movimiento indígena colombiano a nivel nacional. Él comenzó su liderazgo desde niño, en el bachillerato fue representante de los estudiantes en Lo Perena. En defensa ya comenzaba ya a defender pues, los derechos estudiantiles. Luego él termina el bachillerato, llega a la universidad, él aspiró al consejo directivo. Por cuestiones de la vida, él no fue representante del consejo directivo porque a él lo amenazan. Pienso de que la Escuela de Derecho Propio lleve el nombre de mi papá. También de que su nombre es como el ilustre de todas las personas que también han caído en esta lucha, que también estuvieron perseverando, de que no solo es en honor a él, sino a todos esos líderes que estuvieron incansables, que estuvieron perseverantes, que estuvieron con toda por la defensa de los derechos humanos y de que la apuesta de la Escuela de Derecho es formar líderes, crear una visión, sacar más líderes en el pueblo cancuamo. Nosotros a poquito tuvimos una reunión de Cabildo Mayor en Valledupar y él nos contó más o menos lo que él veía, lo que estaba pasando, que estaba la cosa, a pesar de que teníamos medidas cautelares en ese momento, él veía la cosa muy complicada, ¿cierto? Veía que las cosas no estaban bien, que podían seguir, digamos, estigmatizando o nos podían seguir matando. Y él ahí en esa reunión, pues él se expresa muy preocupado. Recuerdo que él, después de la reunión que salimos estuvimos ahí con él, me dice, yo estoy muy preocupado, porque si no me matan a mí, pueden hacerle algo a mi hermano, a Jaime. Si nos están matando callados, entonces que nos maten hablando. Esta fue una de las frases que mi papá dijo 2 semanas antes de su asesinato en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde expuso la situación actual que estaba pasando el pueblo cancuamo por los genocidios y los atropellos a la comunidad indígena. Siento que la lucha ha sido demasiado larga, por eso hay que perseverar, resistir y no dejarla caer.
que protege a las mujeres víctimas del conflicto armado y a aquellas mujeres que nos quedamos resistentes a la violencia. Alguien lo decía hace rato por ahí, que no solamente favorezca a las mujeres que se fueron, sino que también a las que se quedaron. Hablar de Mildred Patricia Montero es hablar de un proceso de unidad, es hablar de un hermanazgo, es hablar de una compañera, de una amiga, de una consejera. A mí y a mi hermano nos enseñó que siempre teníamos que tener humildad. Es muy difícil recordar todos esos momentos tan bonitos. Hubiésemos sido unas personas muy felices de pronto si la tuviéramos en este momento. Ella nunca nos enseñó a vivir sin ella, porque ella fue todo para nosotros. La vida nos golpeó en ese momento muy duro. Todavía nos sigue golpeando porque se siente el dolor como si hubiese sido ayer y siempre lo va a seguir siendo. Mi mamá nos marcó de por vida, a nosotros como hijos y a las personas que la pudieron conocer. Yo miraba ese conocimiento de ella porque yo decía, bueno, si ella entró apenas hace tanto tiempo, ¿por qué mi coma voló tan alto? Tan rápido voló. Yo digo que voló porque ella que pasó por muchas cosas hasta llegar a lo nacional y desde allá nosotros siempre acompañando a los congresos, a las mingas, siempre Mildred Montero, nosotros liderando este proceso. ¿Y por quién? Por las mujeres cancuamas. Se iba a nombrar en ese momento unos consejos de mujeres que hacían parte de la asesoría del gremio de mujeres o del consejo de mujeres a nivel nacional. Se iban a nombrar 10 consejeras y nosotras como cancuama llevábamos la expectativa de que o era Mildred o era yo, pero alguna quedaba. Ahí fue donde Mildred surge en la UNIT, pero no solamente en la UNIT, sino que Mildred se fue mucho más allá. Mildred voló alto, Mildred fue una mujer de talla internacional y hizo un gran trabajo que todavía hoy en día nosotros llegamos a los pueblos y todo el mundo recuerda a Mildred con ese ahínco, con esa efervescencia de trabajar por los pueblos. Yo siempre trato de recordarla así como era ella, alegre, y eso me da mucha fuerza. Cuando salimos del colegio ya nos enfrentábamos a una universidad, pues tuve la oportunidad de hacerlo, pero tuve a mi bebé, de la cual me siento orgullosa porque lo tengo, y por ella, por mi mamá, por mi hijo, por mi papá, voy a seguir estudiando, porque siempre voy a quererla, que ella se sienta orgullosa y que todos los planes que teníamos juntas pues ya no está, pero yo los quiero cumplir por ella. Melissa es esa fibra que me llega al alma. Melissa, hijito, cuando los veo, porque cuando los recuerdo con cada situación, porque Melissa, hijito, eran la razón de ser de mi amiga Mildred. Ella vivía, se desvivía por sus hijos, todo era para sus hijos. Por eso hoy cuando las situaciones de mis muchachos me da tristeza, pero a la vez me llena de valor saber que ella nos dejó esos 2 retoños. Y en parte yo hasta digo, bueno, ¿será que ella nos los dejó ahí? Y todo esto sucedió para ver si nosotros éramos capaces de ayudarlos a salir adelante, de darle ese empujón y de poner esa plana que ella nos ponía a nosotras. Que Dios nos la prestó por poco tiempo, pero por ella lo estamos haciendo. Yo que era la más apegada a ella. Es muy difícil ver todos con su familia y yo solamente con mi papá. No sé por qué pasó, quién lo hizo, cuál sería su motivo. Que Dios lo perdone, porque quizá no soy capaz de perdonarle lo que él me hizo, lo que me hizo a mi familia. Quitó la mitad de nuestras vidas prácticamente. Quiero decirles que luchemos, que no dejemos que esto quede así, que esto quede en la impunidad. Algún día todo esto se va a saber
que algún día los responsables van a pagar. Hoy estamos haciendo un llamado a que como pueblo cancuamo rechacemos cualquier acto de violencia contra la vida, cualquier acto de discriminación, de estigmatización, porque no estamos dispuestos a seguir entregando nuestro proceso, nuestro liderazgo, a que se siga afectando la integridad de nuestras mujeres. Papi, cuéntanos tu historia. Hijas, mi historia nace acá en este territorio, que es la Umunukunus en Nunulán, lo que se conoce como la Sierra Nevada. Esa ha sido la historia nuestra de acá, de este territorio, de vivir tranquilos en la comunidad, en el territorio, como cancuamos, escuchando a los mayores, a las mayoras, respetando las tradiciones, la cultura que nos han dejado nuestros ancestros. Papi, y cuéntanos cómo antes se divertían, cómo jugaban. Hija, antes, primero, todo era muy tranquilo. No había violencia, no había nada malo. Éramos todos nos conocíamos, todos somos familia. Y es que los tiempos han cambiado. Y acá este territorio que era tan tranquilo, que era tan armonioso, donde no pasaba nada, donde todo era alegría, felicidad, pues llegó un momento donde también todo eso cambió. Empezó a llegar la violencia acá a este territorio nuestro, a este resguardo, y eso empezó a cambiar toda nuestra historia y toda nuestra vida acá en la comunidad. Porque empezó entonces gente armada con armas a querer venir a acabarnos aquí en el territorio. ¿Y ella cómo se llama? ¿Quién, mi amor? La gente armada. Esa gente armada había de todo. Acá vinieron grupos armados de todo. Guerrilla, el ejército, la policía, paramilitares. Vinieron muchos armados. Empezaron a acabar a nuestra gente. Y acá en ese tiempo empezamos también nosotros como pueblo a resistir. A hacer pagamentos, a hacer más rituales para que realmente no eso malo se fuera, ¿no? Papi, ¿y qué le pasó a mi abuelo? Hija, tu abuelo era docente, era profesor en Chemesquemena. Su abuelo lo asesinaron después por esa violencia de esos grupos armados que vinieron acá a este territorio. Ahí lo asesinaron un 15 de abril del 2004 a las 6:10 de la mañana, a las salidas de Valledupar. Porque ya vivían en Valledupar porque ya fueron desplazados de acá del territorio. Por ser cancuamo, por llevar un apellido como el Arias y el Montero, eran asesinados. La historia es muy triste porque su abuelo no solamente lo mataron, sino que lo torturaron. Pero al igual que su abuelo, mataron a más de 400 cancuamos acá en este territorio. ¿Y cuál de todos los pueblos fue el más afectado? De acá de la sierra, el que ha sido más afectado, el que ha sido más violentado ha sido el de nosotros, el pueblo cancuamo. Del 2000 al 2005 esa violencia siguió, esa violencia estuvo allí y no nos permitieron que ustedes, por ejemplo, conocieran a su abuelo. ¿Y papi, tú por eso fue que te fuiste del territorio? Nosotros recibimos amenazas y entre esas nos tocó irnos de acá del territorio, especialmente a mí me tocó irme de acá del territorio, irme de Valledupar, y ahí tuve la oportunidad entonces, además de irme desplazado, tuve la oportunidad entonces también de irme a estudiar. Estando en Medellín ya empecé a conocer a otros compañeros indígenas de otros territorios, compañeros en Vera, compañeros pastos, compañeros misá, nazas, y con ellos empecé a reunirme y empezamos a organizarnos dentro de la universidad. Fundamos la Organización de Indígenas Estudiantes de la Universidad Nacional de Colombia. Entonces yo estudié en la Universidad Nacional
y allí logramos que todos los indígenas que estábamos ahí, los indígenas estudiantes de diferentes carreras, nos organizáramos y pudiéramos defender nuestros derechos. Y eso se da porque ha sido un legado, ¿no? Un legado de su abuelo, un legado de sus tíos, de los líderes que murieron acá en el pueblo Cancuamo. Creamos la Organización de Indígenas Estudiantes, allí compartíamos, hacíamos danza, hacíamos comida, íbamos a las mingas, a las protestas, a defender nuestros derechos. Papi, hay que seguir luchando, pero yo no quiero que te pase lo que le pasó a mi abuelo. Hija, lo que es lo malo es la mala muerte, cuando nos matan, cuando nos asesinan, cuando nos desplazan. Pero hay que seguir luchando, hay que seguir haciendo resistencia, hay que seguir pensando en positivo para que ustedes puedan tener un mejor vivir en este territorio y en estas comunidades. Hoy recordamos a los más de 400 cancuamos que fueron asesinados en esta violencia que no termina en este país. Hoy aquí estamos, los sobrevivientes victoriosos, los hijos e hijas de ese conflicto que no acaba en nuestro pueblo.